Ahora sí parece que ya quiere ya grabar. Excelente, ahí está, muy bien. Listo, señores, ahora sí se está grabando. Muy bien, me di cuenta que están muy comunicativos en su chat. ¿Ah? Excelente, jóvenes. ¿Ah? Ok, señores, ahora sí, iniciamos nuestra presentación de pantalla más rápido que inmediatamente porque tenemos hasta las 11 en punto, nada más. Nuestro tiempo es breve y corto. Ahí está. Y esta se supone que es la unidad 3. Y estamos aquí. Aquí está. ¿Pueden ver mi presentación, muchachos? Ladies and gentlemen. Sí, profe. Sí, se ve normal. Perfecto, excelente. Muy bien. Bueno, voy a hacer ahí está, listo, la presentación, ¿de acuerdo? Semana 3, la acentuación. Este tema ustedes lo conocen, ¿de acuerdo? Este tema ustedes lo conocen. Yo solamente, por supuesto, voy a ser un poco incisivo en algunos elementos que normalmente generan dudas, ¿de acuerdo? Uno de ellos definitivamente hay que tener en cuenta de partida que la acentuación siempre es mayor fuerza de voz, ¿de acuerdo? O sea, es una realidad física. La acentuación es una realidad física, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues nos referimos a esto que con que no es necesariamente pues gráfica, ¿de acuerdo? Más, como habíamos visto la semana pasada, el gráfico me sirve para representar a un fenómeno sonoro, al fonema, ¿de acuerdo? Así que de esta misma manera también, pues, recuerda que el acento es un tipo también de fonema, ¿de acuerdo? Perdón, es un tipo también de fenómeno fonológico. Habíamos dividido en dos bloques. Por un lado, los segmentales y por otro lado, los suprasegmentales o prosodemas. Y dentro de los segmentales habíamos encontrado las vocales y las consonantes. Y habíamos estudiado el tipo de vocales dependiendo de la posición de la lengua o la apertura de la cavidad vocálica y las consonantes dependiendo del punto, el modo de articulación y de la sonoridad. ¿De acuerdo? Y habíamos mencionado las suprasegmentales. Habíamos mencionado la duración, la entonación y también la acentuación. Entonces, el acento es un fenómeno, pues, también de la fonología, es un prosodema, ¿de acuerdo? Es un prosodema o es un fonema suprasegmental. Y entonces no puedo fraccionarlo, pero sí puedo estudiarlo, en todo caso, dependiendo de, en este caso, para nuestro trabajo, de dónde se ubica esa acentuación. Así que puede llevar gráfico o no, pero aparece tal, digamos, intensidad de voz, ¿no? Intensidad de voz. En ese sentido, la acentuación es la mayor fuerza de voz. ¿Dónde está mi cursor? A ver. La acentuación es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Y este dato es bueno conservar y lo voy a marcar, ¿de acuerdo? Lapsus, a ver. Ahí está. Este dato lo voy a marcar. A ver. No está mi marcador. Aquí está. Dice una sílaba dentro de una palabra. ¿De acuerdo? Esta idea de una sílaba dentro de una palabra debe de entenderse o debe de permitir entender que tal palabra debe de tener cuando menos dos sílabas, ¿no? Para poder tener una sílaba dentro de una palabra, bueno, pues la lógica me dice que tiene que haber por lo menos dos sílabas. Pueden haber más, pero por lo menos dos, ¿de acuerdo? Porque la sílaba, por decir, en el caso de la palabra, él, en el caso de él, bueno, es una sola sílaba y también es una palabra, pues, ¿no? Entonces, aquí no hay una sílaba dentro de una palabra, ¿de acuerdo? Aquí es equivalente. Lo mismo pasa con ser, lo mismo pasa con u, lo mismo pasa con la, con es, con de, con vos, con, bueno, ¿no? Con la preposición con, ¿no? Pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo mismo, no se aplica muy bien la idea de acentuación. ¿Por qué? Porque la acentuación dentro de sus finalidades está la de determinar la sílaba tónica. Esa es una finalidad de contraste, ¿de acuerdo? Así, en esta palabra acentuación, el acento me permite contrastar la sílaba tónica y diferenciarla de las sílabas átonas. En la palabra definición, el acento me permite contrastar la sílaba tónica y diferenciarlas de las sílabas átonas. En el caso de la palabra mayor, el acento me permite caracterizar la sílaba tónica y diferenciarla de la sílaba átona.
¿de acuerdo? Lo mío pasa con fuerza. Identifico la sílaba tónica y por contraste diferencio la sílaba átona. Clarísimo, ¿de acuerdo? Solamente quiero que quede claro esto, ¿de acuerdo? Este es un error clásico de novato, ¿de acuerdo? Pensar que requiero todavía tilde para que exista acento. Y sabemos por esta idea que definitivamente eso no es así, ¿de acuerdo? La tilde es un gráfico que representa una sílaba tónica, ¿sí? La mayor fuerza de voz, pero debe cumplir con ciertos requisitos. Lo que quiere decir que si no cumple con los requisitos, todavía seguirá siendo tónica, pero ya no llevará pues el gráfico, ¿de acuerdo? Así que ese gráfico dependerá de algunas condiciones. No obstante así, el acento sigue todavía existiendo. ¿Y cuándo se da? Cuando se pronuncia una sílaba más fuerte dentro de una palabra, ¿de acuerdo? Esa es la única condición. El acento puede ser en ese sentido prosódico, si es que no hay tilde, si es que no hay gráfico, es prosódico, ¿de acuerdo? Y puede ser también ortográfico o ortográfico si es que efectivamente aparece el gráfico, ¿no? Ahí está ortográfico. A ese ortográfico también lo llamamos tilde, ¿no? Ahí está, lo llamamos tilde. Ahí pues no hay ninguna duda. Aquí están las clases de palabras según el acento. Recordemos que la clase de palabra es la clase de palabra no se debe de colegir necesariamente del gráfico o de la tilde, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que la palabra puede llevar tilde como no, y esa no será condición del tipo de palabra. En otras palabras, para ser más finos, ¿de acuerdo? La palabra según es aguda no porque tenga tilde, ¿de acuerdo? No es aguda porque tiene tilde. Es aguda porque la mayor fuerza de voz se ubica en la última sílaba, ¿sí? La tilde no es condición para la que la palabra sea aguda o grave, etcétera, ¿de acuerdo? La tilde es un gráfico que representa la realidad, la naturaleza de esa palabra. Así que son condiciones distintas. El gráfico solamente es representación, no es argumento, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, se les dice agudas o también se les dice oxítonas, ¿sí? Y llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Todas las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba son oxítonas. Algunas de ellas se tildan y otras no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la palabra vocal, la palabra vocal es una palabra aguda, que no lleva tilde, pero es aguda, ¿de acuerdo? La palabra catedral, la palabra terminal, ¿no? Son palabras agudas. La palabra París, la palabra función y la palabra tic-tacs son agudas, ¿de acuerdo? Esas son palabras agudas. Ahora bien, la condición para que lleven tilde, para que lleven acento ortográfico, es que terminen, por supuesto, en NS o vocal, ¿de acuerdo? Sabemos que si terminan en una consonante N, esta consonante N está actuando como coda. O sea, es una palabra que presenta coda, ¿de acuerdo? O frontera silábica posterior, ¿no? Aquí está. Esta sílaba, perdón, termina con coda, ¿de acuerdo? Ahí está. La palabra termina con una coda de la sílaba final. Ahí va la idea. Entonces, si su coda final es N o S, lleva tilde. Si es que está acentuada en la última sílaba, ¿no? Si es que es aguda. Llevará tilde si es que termina o si su coda final es NS. O si carece de coda. En otras palabras, si termina en vocal. Si termina en vocal, quiere decir que carece de coda. No hay coda para esa palabra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la palabra cantó. La sílaba final es to. Tiene margen silábico inicial o prenuclear, que es la cabeza, la vocal final es la O y no tiene coda final, ¿no? No hay coda postnuclear. Perdón, no hay coda nada más suficiente, ¿para qué redundar? No hay margen postnuclear o coda, ahí está, ¿no? Y llevará tilde. Así que debe tener margen silábico final, NS, o carecer de él, ¿no? En esos casos, bueno, llevará tilde, como en el caso función, como en el caso de París, como en el caso de cantó, ¿sí? Saltó, viajó, en esos casos, ¿de acuerdo? Y cosa interesante, colocamos este ejemplito aquí para que quede claro, ¿de acuerdo? Y la palabra tic-tacs, no es tic-tacs, es tic-tacs, es una palabra aguda.
Y algunos inocentes muchas veces han caído, y esa ha sido pregunta de examen, han caído en esta palabra y piensan que debería llevar tilde porque termina en S, pero no termina en S, ¿no? ¿Cuál es el margen silábico postnuclear? ¿Cuál es la coda en este caso? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta? Tenemos aquí margen silábico prenuclear en la T. Aquí núcleo en la A. Y mi margen silábico postnuclear, ¿cuál es? CS. Y este CS no aparece en las condiciones de la tilde. Debe terminar en coda N o en coda S o sin coda. En esos casos llevará tilde. Pero en este caso termina con coda CS. Así que esto no es condición y por consiguiente no lleva tilde. Pues, ¿no? Lleva tilde. ¿Queda claro esa idea? Sí, sí queda clara. Sí, profe, pero ¿es Bueno. la única combinación o hay otras? Ah, hay más, ¿ah? Hay más. Se pueden dar Como más. por ejemplo, profe. A ver, todas Robots. las. Claro, la palabra robots termina en sílaba tónica bot y se ha pluralizado con la S, robots, entonces también sucede lo mismo. Ah, cuando Cuando se pluraliza, se pluraliza. toma su forma base. Así es. Es que en el caso hay palabras que terminan con S, que terminan con P, ¿sí? Que terminan con S y con P fundamentalmente, y que por la condición de la palabra no se puede agregar ES para pluralizar. No se puede decir tic-taces. No se puede hacer eso. Solamente se agrega la S y se hace tic-tacs. En el caso de robot, también la idea de la T, ¿sí? Si termina con T y quisieras pluralizar, no se puede hacer con ES. No son robotes. Son robots nada más. Así que no acepta la E. Y por consiguiente, surgiría pues el dígrafo CS para este caso y el dígrafo TS para este caso. La condición de aguda permanece, no es robots, es robots. La condición de aguda permanece, ¿de acuerdo? Pero la parte final, la coda no es S, pues la coda es CS para un caso, TS para otro caso, y por esas condiciones es que no se puede aceptar la tilde, ¿no? Eso queda claro, me parece, ¿no? La coda, entonces es eh, cuando hay margen postnuclear, o sea, cuando hay dos consonantes. eh, Puede ser una sola. Puede ser una sola o pueden ser dos. El asunto es lo que va después del núcleo de la vocal, se ha hecho todo eso, se hace margen postnuclear o coda. Todo lo que hay después del núcleo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palabra, a ver, de la palabra, a ver, ¿cuál puede ser? A ver, cualquier palabra. Terminan, mira, ve. Tengo una sílaba, mi, nan. Aquí está. En el caso de la primera sílaba, su margen postnuclear es la R. En el caso de mi, no hay margen postnuclear. Y en el caso de nan, la N se ha hecho margen postnuclear. ¿De acuerdo? En el caso de la palabra tic-tacs, margen prenuclear es la T, el núcleo es la A y todo lo que hay después de la A, una vocal, una consonante o dos consonantes, se hace margen postnuclear o coda, ¿no? Y por eso cuando se dice termina en NS vocal o vocal, realmente es una simplificación, pues, ¿no? No es que termine en NS o vocal, ¿no? En todo caso sería más complejo, ¿no? Si es que el margen postnuclear o coda es una N, es una S o carece de margen postnuclear. En el caso de la palabra tic-tacs, no es S, su margen postnuclear es CS, ¿no? SS. En el caso de robots, su margen postnuclear o coda no es S, es TS, ¿no? Al haber sido pluralizado. Y por consiguiente, no coincide, pues, con las condiciones de la tilde. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, miren, en el caso de la palabra tríceps, mire usted aquí. En tríceps, bueno, es una palabra grave, indiscutiblemente, pero el margen postnuclear es PS.
el margen postnuclear de esta sílaba, seps, es PS, ¿de acuerdo? Es PS. Entonces, todo lo que hay después del núcleo es margen postnuclear, así de simple. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Se lo escucho, profesora. Profe, se escucha. Perfecto, maestro, excelente. En el caso de las paroxítonas o graves, la fuerza de voz, por supuesto, se recae en la penúltima sílaba. Eso es más que evidente, ¿de acuerdo? Y llevan tilde, la condición de la tilde, del acento ortográfico, si no terminan, ¿sí? La condición inversa, ¿no? Si no terminan en margen postnuclear N, S, o si carecen de tal, ¿no? De margen postnuclear. En ese caso, llevarán tilde. Es la regla inversa, por supuesto, en el caso de las agudas, ¿no? Pero en el caso de la palabra cantante, no es cantante, ni cantante, es cantante. Tiene la mayor fuerza de voz en tan, ¿de acuerdo? Y como la última sílaba carece de coda, bueno, pues, o en otras palabras termina en vocal, ¿no? Carece de coda, entonces, pues, no lleva tilde. Pero en el caso de tríceps, ¿no? No es tríceps, es tríceps. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, es una paroxítona, y el margen postnuclear es PS, ¿no? El margen postnuclear final es PS. Y entonces esta es condición de tilde, ¿no? No terminar en uno de estos márgenes postnucleares, ¿de acuerdo? En otras palabras, se puede decir que terminen como regla, ¿no? Para las palabras que terminan en cualquier margen postnuclear menos NS. Suficiente. O sea, siempre tiene que haber margen postnuclear, ¿sí? Siempre tiene que haber margen postnuclear para que pueda darse el caso de la tilde. Claro, y adicionalmente a ese, su margen postnuclear no debe ser ni N ni S. Como el caso de la palabra inútil, termina en margen postnuclear L, ¿sí? En César, su margen postnuclear termina en R. En jockey, ¿de acuerdo? Y en este caso, miren cosa interesante, aquí hay sonido de la I, profesor. Este sonido de la I, así es, este es el sonido de la I. Pero recuerde usted esto interesante, ¿de acuerdo? Que lo que estamos usando ahora es una regla no para que suene o no suene. El sonido es independiente de la regla, ¿de acuerdo? Es la regla gráfica la que tiene que ver con la idea de representar al sonido. Y esta regla gráfica descansa en una condición gráfica que termine en un gráfico. Y en este caso el gráfico en el que ha terminado es una Y, al margen del sonido. Al margen del sonido ha terminado en una Y, ¿de acuerdo? Por ese motivo es que llevará tilde, por el gráfico, ¿de acuerdo? Más todavía porque esta tilde es el gráfico que representa a un sonido, ¿no? O sea, es un gráfico, una regla gráfica, ¿de acuerdo? De ahí lo mismo también para el caso de tríceps, ¿de acuerdo? Para tríceps. Estas reglas ustedes las conocen, ¿de acuerdo? Solamente hemos agregado nada más, ¿qué cosa? Dos elementos a considerar. El hecho de que los grupos consonánticos finales no se pueden considerar parte de este bloque de regla, ¿de acuerdo? El grupo consonántico final no es parte de esta condición de regla, ¿de acuerdo? Así que hay que evaluarlo de esa manera. ¿Algo? No. Nada, excelente, ¿de acuerdo? Entonces eso me parece, ahí va quedando. En el caso de las palabras esdrújulas o proparoxítonas y las sobreesdrújulas o preproparoxítonas, bueno, pues la regla es una sola para ambas, ¿de acuerdo? La fuerza de voz en primer caso se ejerce en la antepenúltima sílaba y en el segundo caso en la trasantepenúltima sílaba o la anterior a la antepenúltima sílaba, ¿de acuerdo? Y la regla de la tilde me dice que todas, sin excepción, llevan tilde, ¿de acuerdo? Todas, sin excepción, llevan tilde. Esto, por supuesto, tiene que ver con las reglas generales de tildación, ¿de acuerdo? Hay que considerar eso de partida. Eso voy a anotarlo aquí, a ver así, ¿ah? Sí lo voy a anotar aquí. Aquí está.
Está. Aquí lo voy a anotar. Así. ¿De acuerdo? Ahí está. Reglas generales. Momento. Generales de acentuación. De acentuación. Ahí está. Son las reglas generales de acentuación. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y por qué quiero hacer esto? A ver, y lo voy a dar. Aquí sí, grabación. Listo. Porque estas reglas de generales de acentuación y de tildación se aplican a todas las palabras que son regulares o generales, ¿de acuerdo? Que cumplen con las condiciones generales. Lo mismo pasa para estas palabras compuestas creadas por fusión, ¿de acuerdo? Las palabras creadas por fusión, cuando se juntan dos palabras, a ver, cuando se juntan dos palabras, ahí está. Cuando se juntan dos palabras que por separado independientes tiene cada uno su particular acentuación, al generarse la palabra por fusión, ¿sí? Una palabra compuesta por fusión, bueno, pues la primera palabra pierde su acento y la conserva la última palabra, ¿de acuerdo? Siempre lo conservará la última palabra. Así que entre décimo y séptimo, que son ambas palabras proparoxítonas o esdrújulas, bueno, pues al juntarse se han convertido efectivamente en una palabra compuesta también proparoxítona. ¿Por qué? Porque la palabra última es una proparoxítona y esta tilde, este acento se debe de conservar, ¿no? En el caso de la palabra busca más pies, al juntarse, busca pierde el acento y lo conserva pies. Y como pies es un monosílabo y es la última palabra, bueno, al juntarse, esta palabra conserva el acento y se ha hecho una palabra aguda, terminada en consonante S, ¿sí? En coda S, lleva tilde. Lo mismo pasa con 22. 20 es una palabra grave, ¿sí? Una paroxítona, no tildada porque termina en vocal, carece de coda. Y juntado con la sílaba 2, que es una palabra también, al generarse la fusión, se ha generado una palabra aguda, porque se debe de mantener el acento de la última palabra, y se ha hecho 22. ¿De acuerdo? Se ha hecho 22. Lo mismo pasa con portalámparas. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo. Esto para el caso de las palabras fusionadas en una. ¿De acuerdo? También tenemos palabras compuestas con enclíticos. ¿Y qué es un enclítico? Un enclítico es un pronombre. Es un pronombre que se fusiona al verbo, ¿de acuerdo? Sea que el verbo esté conjugado o sea que se encuentre en indefinido, ¿sí? O sea que fue un gerundio incluso todavía, ¿no? Ahí está. Mira acá. El verbo conjugado mira y el pronombre me se fusionan, se ha generado la palabra mírame, ¿de acuerdo? Note que no son propiamente dos palabras independientes como en el caso de la fusión. El pronombre se suma a la palabra que ya existe. Esta es una palabra grave, mira, no lleva tilde porque termina en vocal. Pero en mírame, el pronombre se ha fusionado a esta palabra y se ha convertido en una palabra esdrújula, en un proparoxítono. Y por ese motivo es que lleva la tilde. Se adecúa a las reglas generales de acentuación. Mira, aquí el verbo es da, ¿cierto? Del verbo dar, da. Es un imperativo. Si le agrego el pronombre me y el pronombre lo, el acento seguirá en da. Estos dos elementos solamente los he agregado y al sumarlos se ha generado una palabra proparoxítona. Y las proparoxítonas, según reglas generales de acentuación, llevan tilde todas sin excepción. Esta es la palabra habiendo. Por supuesto, habiendo no es habiendo, ni habiendo, es habiendo. El acento se encuentra en la segunda posición silábica. Esto es la penúltima sílaba. No lleva tilde porque la última sílaba carece de coda. Pero si les agregamos los dos pronombres, habiéndosenos,
se ha movido 2 posiciones el acento, porque el acento sigue en bien. Así que se ha hecho habiéndosenos. Se ha hecho una palabra paroxítona, una sobresdrújula, y la regla general me dice que se tildan todas sin excepción. Ahí está, ¿no? Aquí, antoja. ¿Dónde está la fuerza de voz en antoja? ¿En an, en to o en ja? ¿Qué dicen? En la to. En la to. En to, ¿cierto? Excelente, muy bien. Ustedes tienen buen oído, ¿cierto? En to. Ojo con esto, que hay incluso adultos, profesionales, que le preguntamos dónde está el acento y leen antoja, antoja, en an, no es antoja, es antoja, ¿no? Antoja, es en to, por supuesto. Interesante la figura. Hay gente que es bien desorejada, pero vamos, en to, ¿de acuerdo? Si le fusionamos los dos pronombres, se y lo, será antójaselo. La posición, o sea, la sílaba tónica sigue siendo la misma, to, solamente que al haberle sumado 2 pronombres, se han hecho 2 sílabas más, ha corrido 2 posiciones silábicas y se ha hecho una palabra paroxítona y por regla general se tildan todas siempre. Las palabras unidas con guión, ¿sí? Las palabras unidas con guión mantienen sus acentos independientes, ¿de acuerdo? Franco-alemán, franco conserva el acento, greco-romano, greco y romano conservan el acento, histórico-artístico, histórico y artístico conservan el acento, músico y artístico, ambos. ¿Por qué motivo? Porque el guión permite esa independencia sonora, ¿de acuerdo? Así que mantiene cada uno, pues, el acento original, ¿no? El acento original. Listo, sigo. ¿Hasta ahí alguna duda? Nada, ¿cierto? ¿Todo ok? Sí, sí, todo ok, ¿no? ¿Me escuchan? Profe, sobre las palabras unidas con guión, entonces son mantienen sus acentos como dijo, después de ¿Cómo? mantener sus acentos. Otra vez Mantienen, voy a explicar. ya, las palabras unidas con guión, a diferencia de las palabras fusionadas en una, en la palabra fusionada en una, en la primera palabra pierde el acento y lo conserva la segunda. En el caso de las palabras fusionadas o unidas con guión, el guión permite su independencia, así que cada uno conserva su acento de modo independiente, ¿no? Las dos palabras mantienen sus acentos, ¿sí? Aquí no lo pierde uno, ¿de acuerdo? Lo conservan ambos, porque el guión permite ese nivel de independencia, ¿de acuerdo? Y por supuesto, cada palabra independiente se regirá por las reglas generales de acentuación, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, esto se aplica a todos los casos, ¿de acuerdo? A todos los casos. Sin embargo, y aquí va justamente la cosa, hay un bloque muy particular al que llamamos en todo caso acentuación especial, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, las palabras que son monosílabos, como la palabra que, cuál, o quién, o cuán, ¿sí? O algunos bisílabos como cuáles, quiénes, cómo, cuánto, cuántas, cuántas, dónde, o a dónde ya para el trisílabo, bueno, pues llevarán tilde a pesar de que no soporte la regla general de acentuación. Por eso se llama acentuación especial, ¿de acuerdo? A esta tilde la llamamos tilde enfática y se usa, por supuesto, tanto para hacer interrogaciones como para hacer exclamaciones, ¿de acuerdo? La forma directa es muy fácil de reconocer, nos la han enseñado desde el colegio siempre, ¿de acuerdo? Si escribes ¿qué quieres hacer? Ese qué siempre lleva tilde. Si preguntas ¿cómo lo hiciste? Ese cómo lleva tilde. Si preguntas ¿cuánto te costó? Ese cuánto debe llevar tilde, ¿de acuerdo? Claro, si es que es pregunta, sea directa o sea indirecta, ¿de acuerdo? Porque hay situaciones en las que usas la preposición o la conjunción que y no preguntas, ¿cierto? Es la tilde que se coloca. Este que no pregunta nada absolutamente. Así que este que no puede considerarse este mismo, pues son distintos, ¿de acuerdo? Tú has trabajado más de una vez o has revisado más de una vez literatura y sabes perfectamente del símil. Y este cómo no es el que uso en el símil. Este cómo es para preguntar o para exclamar, ¿de acuerdo? Sí, así que si digo blancas como perlas, no es este cómo,
porque ese blancas como perlas no interroga, no pregunta ni exclama, ¿de acuerdo? Entonces, habría que solamente evaluar nada más si es que hay pregunta o no, sobre todo en los casos de la forma indirecta. No sé qué quiso decirte. En ese qué quiso decirte, este qué es parte de una pregunta. Tal el punto que puedo omitirlo primero y solamente quedarme con lo último. ¿Qué quiso decirte? Y tengo una pregunta. ¿Sí? Lo mismo puede pasar aquí, ¿de acuerdo? Se dirigió a no sé dónde. No sé dónde se dirigió. No sé dónde fue, ¿no? ¿Dónde fue? ¿No? Omito todo. ¿Dónde fue? ¿Dónde se dirigió? Me sirve todavía como para una pregunta indirecta. ¿De acuerdo? Así que tendré que evaluar efectivamente si lo que tengo requiere tilde, acentuación especial enfática o no. Eso es clásico. Nos ponen un texto, ¿sí? Un fragmento y nos preguntan cuántas tildes faltan en el texto. Y por supuesto, van a faltar tildes para palabras agudas, para graves, también para otro tipo de palabras, ¿sí? Fusionadas y demás. Y también nos van a dejar un espacio para esto, sobre todo de tipo indirecto, para que seamos capaces de evaluar si es que efectivamente reconocemos una pregunta indirecta o no, ¿no? No entiendo qué quiso decir. Jamás entenderé por qué. Ese por qué sigue siendo interrogativo todavía, ¿de acuerdo? Porque ese por qué evoca una idea de una pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Vamos, eso es acentuación especial. Aquí tengo más o menos un cuadrito, este no es mío, ¿sí? Este es de un profesor llamado Miguel Mendoza, pero me pareció gráfico para la comparación. Miren, aquí tengo un bloque de tildadas, perdón, aquí tengo un bloque de tildadas, sin tildar, tildadas y sin tildar. Y aquí tengo las relaciones de por qué se tildaría y por qué no se tildaría, ¿no? Aquí está. ¿Cuánto costó? Por supuesto es pregunta. Imagina cuánto costó. Esta es una pregunta indirecta. ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta belleza? ¿No? Ya, pues esa cuenta, por supuesto, debe ser de admiración, ¿no? Tú sabes cuánto te amo. Y en este cuánto te amo, lo que el maestro dice es en adverbio de cantidad. Bueno, sí, pues se puede pensar en una idea de cantidad, ¿de acuerdo? Pero todavía omitiendo esta parte, cuánto te amo sigue siendo todavía una forma exclamativa y por ese motivo es que lleva tilde, ¿de acuerdo? Esta explicación no me convence mucho, pero sigue siendo todavía una forma exclamativa, ¿de acuerdo? Otro, mire, en cuanto y demás. Más bella de cuántas vi. Aquí no hay preguntas. No pregunto cuántas vi. No, no es así, ¿no? Esto es más bella de todas las que vi, es la idea. ¿Sí? Es ello por cuanto me voy, ¿no? Y aquí no puedo hablar de cantidad, ¿sí? Esto es la razón, ¿no? Es ella la razón por la que me voy, ¿no? Por la que, en todo caso, ¿no? Como nexo. Trae todo cuanto sea útil. Esto es lo que, ¿no? Trae todo lo que sea útil, ¿no? Así que están actuando como nexos, como conectores realmente, ¿no? No tanto como interrogación o exclamación, o no como interrogación o exclamación. ¿Para cuál es la misma idea, ¿no? ¿Cuál o cuáles son? Por supuesto, esto es interrogación. No sé cuál dirá hoy y esta es una interrogación indirecta, ¿de acuerdo? Y lo sé porque puedo omitir esto, ¿no? Omito. ¿Cuál dirá hoy? Y sigue siendo pregunta. ¿Cuál fue? Y nota que esto puede ser una pregunta, perdón, puede ser una frase que interroga, que pregunta, y también puede ser una frase que señala, pues, una forma de admiración, ¿no? Una forma, en todo caso, de exclamación. Puede funcionar de esa manera también. Y lo mismo para poder identificar cuáles son los casos en los que cuál o cuáles no llevan tilde, ¿no? Así que este cuadrito me parece que puede ser ilustrativo, por eso también me pareció interesante ponerlo aquí. Otro caso de acentuación especial también tiene que ver con estas palabras que alguna vez se hizo la pregunta y fue interesante, ¿eh? ¿Por qué tildamos la palabra tímidamente? ¿No? Fue algo así más o menos. ¿Por qué se tilda la palabra tímidamente? Y más de un inocente pensó que se tildaba porque era una palabra pre-pro-paroxítona. No, es más una clave, decía, ¿no? Porque es pre-pro-paroxítona. No. Y realmente no ese es el caso.
Ese no es el caso, ¿de acuerdo? Y aquí va la explicación. Mira, voy a agarrar mi lápiz con esto. A ver. Mira. Me dice que las palabras terminadas en el morfema derivativo mente, que significa de modo, ¿sí? ¿Sí? Son adverbios, llevan doble acento, dice. Doble acento. Tienen dos acentos. Siempre tienen dos acentos. Al margen de que lleven tilde o no, siempre tienen dos acentos. ¿De acuerdo? Siempre tienen dos acentos. Por eso a esas palabras se les llama también ditónicas. Tengan tilde o no tengan tilde, son ditónicas. ¿De acuerdo? Así que si la palabra tímidamente, si esta palabra tímidamente es una palabra ditónica, ¿sí? Ditónica, y por supuesto ti marca, lo sé por la tilde, marca una sílaba tónica. ¿Cuál sería la otra? Por favor, ilústrenme. ¿Cuál sería la otra sílaba tónica? Men. Así es, maestro, excelente. Men, ¿no? Es tímidamente, es esa, ¿no? Tímidamente. Tiene dos acentos, efectivamente, ¿de acuerdo? Lleva tilde, pero si tiene dos acentos, ¿por qué lleva tilde? Bueno, pensemos porque es, en este caso, ¿no? Pre-proparoxítona. En el caso de buenamente, sé que men tiene acento, ¿cierto? Es ditónica, debe tener dos. ¿Dónde está el otro? En ¿Dónde está el bue. otro? En bue. Así es, señorita, excelente. Muy bien, mi estimada damita. En bue. Y si he tildado tímidamente, si es que a alguien se le ocurrió tildar tímidamente porque es pre-proparoxítona, lo mismo tendría que haber aplicado a buenamente, porque bue es la sílaba acentuada también. Pero buenamente no llevará tilde. Y soberanamente, aunque era sea la sílaba que tiene acento, no llevará tilde tampoco. Entonces, no tiene que ver con que sea pre-proparoxítona o no. No tiene que ver con eso, porque estas son ditónicas, tienen dos acentos. Puede ser en todo caso considerada una palabra paroxítona y también una palabra pre-proparoxítona, así que realmente no hay una buena condición. Simplemente las decimos ditónicas. Las palabras terminadas en el sufijo mente son ditónicas y como tal solo conservarán la tilde, ¿sí? ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Solo conservarán la tilde que el adjetivo original presentaba. En otras palabras, como la palabra tímidamente procede del adjetivo tímido, tímida, y ese adjetivo presenta tilde, entonces la palabra resultante, la palabra derivada, también conserva la tilde. La palabra fácilmente deriva del adjetivo fácil, que es una palabra tildada porque es grave o llana, terminada en coda L. Bueno, pues la palabra derivada resultante también la conservará. Pero si originalmente el adjetivo no tenía tilde, la derivada tampoco lo tendrá. Si el adjetivo original no tenía tilde, la derivada con sufijo mente tampoco lo tendrá. Esa es la condición, ¿de acuerdo? Por eso llamamos acentuación especial. No lleva tilde porque sea sobresdrújula. Lleva tilde porque se debe de conservar la tilde del adjetivo original. Esto en las palabras ditónicas formadas con sufijo en mente. ¿De acuerdo? Ahí está. Una última para terminar, la acentuación disolvente o rubórica. Se le dice disolvente porque rompe el diptongo. Eso lo hemos visto, ¿de acuerdo? Para el caso de los hiatos acentuados. Bueno, la tilde en este caso sirve para generar una ruptura en el diptongo y generar de esa manera, pues, el hiato, ¿de acuerdo? Así que necesito en este caso generar la ruptura del diptongo, ¿no? Necesito generar la ruptura del diptongo porque si no rompo el diptongo en un hiato, entonces tengo la palabra tenia. Y no es tenia, en este caso es tenía, del verbo tener, ¿no? Tenía. Necesito tildar. Ojo que esta es una palabra por la ubicación de la sílaba tónica,
es una palabra grave o llana o paroxítona, ¿de acuerdo? Y la regla me decía que si la palabra grave o llana paroxítona termina sin coda final, no se debe de tildar, ¿no? Por consiguiente, en este caso no debería de tildarse. Pero si no tildo, sonaría tenia. Se habría hecho una grave y habría un diptongo aquí. Sería tenia. Y no es tenia la palabra, es tenía. ¿De acuerdo? Si no tildo en i en este caso, la palabra sería caída. Y no es caída, ¿no? Es caída. Necesito generar en este caso el yato. Si no tildo río, sonará río. Si no tildo en la i, en este caso, sonará feo definitivamente. ¿Cierto? Aquí habrá un diptongo y el acento estará en Q. Sonará feo. Aquí, por ejemplo, si no tildo en i, esto sería ainco. Y la palabra no es ainco, es ainco. Necesito tildar. A pesar de que la regla me dice, esta es una palabra grave, terminada en vocal, o sea, no tiene coda final, la regla me dice no debes de tildarla. Pero si no la tildo, sonará de una manera inadecuada. Así que a pesar de la regla general, la tildaré. Por eso lo llamamos acentuación especial, porque es una norma que rompe la regularidad de la regla general de tildación. Mira acá. A ver, léalo por favor, sin acentuar en la I. Tenga la bondad. Biología. Así es, maestro. Si no tildo la I, sería biología. Esto sería biología. ¿De acuerdo? Sería biología. Pero la palabra no es biología, pues, es biología. Necesito acentuarla ahí. ¿De acuerdo? A esto llamamos una acentuación disolvente o una tilde rubórica. ¿De acuerdo? Y ahí tengo todavía la tilde diacrítica, pero una más antes de irme aquí. Aquí. A ver, ojo aquí, a ver. Es esta. Mira, ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que pasa si junto la palabra corta y lo uno a la palabra uñas? ¿Qué dicen? Por No supuesto lleva sería corta uñas de frente. corta uñas. Excelente. Así. O firmes. Así. ¿Cuál de las dos le parece más adecuada? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Cierto? La regla me dice que si fusiono dos palabras, conservo el acento de la última palabra. Listo. ¿Cuál es el acento de la última palabra? ¿Dónde está? En la U. En la U. Aquí se encuentra el acento. Ahora, en este primer caso, pregunto, ¿dónde está el acento? ¿Está en la U? Sí. ¿Sí? Se ha juntado la A y la U. ¿Qué hay aquí? AU. Si juntamos la A y la U, ¿qué se genera? Diptongo. ¿Es un diptongo de qué tipo? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Es un descendente. Y cuando tenemos un descendente, ¿qué es lo que pasa con la vocal cerrada? Se constituye en una ¿semi qué? Semisílaba. Consonante. Consonante. Si es, ojo con esto, si la sílaba es ascendente, como en UE, en ese caso la U se ha hecho semiconsonante. Pero si estamos en una vocal, esto es ascendente, si estamos en una vocal descendente, esto se ha hecho una semivocal. En otras palabras, la mayor fuerza de voz en este primer caso, en cortauñas, no está en la U, está en la A. Aquí lo que se dice es cortauñas. Esto es cortauñas, no cortauñas. Esto es cortauñas. Así que, ¿qué necesito para que se conserve el acento en la U, en la vocal débil? Dígamelo. Tilde. Tilde, así es, maestro. Necesito una tilde. La regla me dice
que las palabras compuestas deben de conservar el acento de la última palabra, no de la primera. Pero para que suceda eso, se juntan dos vocales, una fuerte y una débil, debes atender dónde debe estar la mayor fuerza de voz. Y en este caso debe de estar en la U, como hemos quedado. Y si va a estar en la U, entonces necesito acentuarla. La palabra corta uñas, para que suene la U, necesita tilde. ¿Y cómo se llama esta tilde? La acabamos de ver. Esta tilde es una tilde rubórica, una tilde disolvente, una acentuación especial. Jóvenes, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Me voy a escapar rápido porque su profesor ya está entrando en este momento. Nos vemos la siguiente Gracias, sesión. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense. Gracias, chicos. Profe, cuídense. Suspendo mi profesor. grabación. Nos vemos, chicos. Un gusto, ladies and gentlemen. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas Hasta luego, gracias. profesor.